Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarme en esta tercera entrega de esta sesión de lecturas del libro En el Jardín de la Fe, una guía para la vida. Bueno, soy Frank Castrellón y es un gusto para mí poder compartir con usted este libro esta noche. Bueno, el día de ayer abarcamos la parte de este capítulo llamado En el comienzo de la fe, y vimos cómo el comienzo de la fe tiene que ver con cómo aceptamos la idea de que este mundo no lo es todo, de que este cuerpo material o esta existencia física es el todo, sino que más allá de esta existencia física, más allá de esta carne, de este cuerpo que es el empaque del alma, hay un Olam Jabad, hay un mundo venidero. Y colocamos un ejemplo, haciendo como una síntesis o un recuento importante de lo de la clase de ayer. Vimos un ejemplo, una ilustración donde un hombre va con su hijo y salen de una panadería y compran 3.000 pesos de pan. Compran 3 panes de 1.000 pesos. Saliendo de la panadería hay un hombre que está en una situación de pobreza y pide a este hombre que por favor le colabore, que le regale un pan, que no tiene que comer y no tiene nada que llevar a su familia. Por lo cual, movido a misericordia, este hombre saca 2 de sus panes, tenía 3 panes de 1.000, saca 2 panes y le entrega a aquel hombre y se queda con un solo pan. Y le pregunta al hijo: hijo, ¿con cuántos panes tenemos ahora? ¿Cuántos panes nos quedaron? El hijo le dice: padre, teníamos 3, regalaste 2, nos queda 1. Pero lo que el padre a la final le respondía era que no, hijo, esa no es la respuesta. Finalmente lo que nos quedaron son 2 panes. ¿Por qué razón? Porque los 2 panes que le regalamos a aquel hombre son los que realmente nos quedarán, los que tendremos finalmente, ya que el pan que vamos a llevar a nuestra casa lo comeremos y dejará de ser. Entonces, pensar en el mundo venidero es pensar en las acciones que hoy tendremos, pensando en el mañana, pensando en el mundo venidero, pensando en que hay una recompensa en el mundo espiritual, en el plano espiritual, y no tanto desde la espiritualidad que yo creo que mira al cielo, al jardín, al paraíso, no tanto enfocarlo por ese concepto religioso, como algunos podrían decir: no me interesa esa idea, gracias. Pero fíjate que si lo miramos desde este plano de qué tanto le prestamos atención a nuestras acciones, de manera que dejamos un legado a nuestros hijos, o más aún a los nietos, o aún más osado a los bisnietos, y cuánto más nuestras acciones pueden estar enfocadas para que impacten a otras personas que ni siquiera conocemos. De eso se trata básicamente, pensar, y ese es el comienzo de la fe, que mis acciones en este mundo no estén encasilladas en el presente, en mi beneficio, sino pensando en el futuro, pensando en otras personas. Cuando yo pienso de esa manera, pienso que hay algo más que esta existencia. Mis acciones realmente van a ser superiores, no van a ser en este plano inferior. Hoy vamos a tomar una parte de este libro que se llama No entendemos nada. Excelente, ¿no? Se trata de que, Fran, vamos a aprender algo, vamos a comprender un poco más el significado de la vida y cómo encarar esos enigmas de la vida, y ahora vamos a una parte donde dice no entendemos nada. Pues sí, vamos a mirar qué nos dice el libro en esta parte. Leo, estamos en este momento en la página número 30 del libro. Dice: no entendemos nada. En el libro Éxodo, Shemot en hebreo, es el libro del Pentateuco, el segundo libro, están escritas las leyes de aquel que mata a un hombre involuntariamente. Dice: su sentencia es el exilio en una ciudad refugio. Y así está escrito en el 21:13 de Éxodo. Pero él no le preparó una emboscada, sino que Dios causó que llegara a su mano. Las palabras "no le preparó una emboscada" significa que el hombre que mató lo hizo sin premeditación. Él no lo acechó y no se propuso matarlo de ninguna manera. En otras palabras, se podría decir, entre comillas, fue un accidente. Ya les voy a explicar por qué entre comillas fue un accidente. Pero en lo que está escrito, y Dios causó que llegara a su mano,
ya nos revela que no había ningún error, ya nos revela que no hay accidente. El Creador es el que dispuso este accidente. Citaremos un antiguo comentario de los sabios sobre esta cuestión. ¿Sobre qué habla el escrito? Bien, de dos personas, una que mató involuntariamente y otra que mató premeditadamente. Y no hubo testigos que atestiguasen. El que mató premeditadamente no fue castigado a muerte como debía ser castigado un asesino. Y el que mató involuntariamente no fue castigado al exilio, a una ciudad refugio como se debería, según lo que dice en Éxodo 21. Pero Dios les hace justicia. ¿Cómo? Dispone que se reúnan en la misma posada. El que mató premeditadamente se sienta bajo una escalera y el que mató involuntariamente sube por ella. De pronto cae sobre el que mató premeditadamente y lo mata. Hay testigos que declaran que el hombre mató involuntariamente y es obligado entonces al destierro. El resultado es que el que mató involuntariamente es desterrado y el que mató premeditadamente murió. De esto aprendemos cómo la supervisión divina está detrás de todos los accidentes que ocurren. Ciertamente, a los ojos de cualquier persona parecería que el hombre que estaba sentado bajo la escalera es una persona desgraciada que murió sin ninguna razón y quien cayó sobre él y lo mató no lo hizo intencionalmente. No obstante, en verdad todo fue justo y calculado en todo detalle. Los sabios cuentan que cuando Moshe quiso saber los caminos de la supervisión del Creador sobre sus criaturas, le pidió, tal como dice en Éxodo 33:13, hazme conocer tus caminos. La respuesta del Creador fue en Deuteronomio 10:1, sube hacia mí a la montaña. En el camino, subiendo la montaña, vio Moisés un caso muy extraño. Un hombre se acercó a beber agua del manantial y al inclinarse para hacerlo, sin darse cuenta, se le cayó una cartera repleta de dinero y se fue. Al irse, llegó un segundo hombre también a beber agua del manantial. Encontró la cartera del primero y la recogió. Cuando éste se fue, llegó un tercero para beber del manantial. Mientras bebía, volvió el primero a buscar su cartera. Y esta, por supuesto, no estaba. Le dijo el primer hombre al tercero, tú encontraste mi cartera. Le contestó el otro, yo no encontré nada. Se enojó el primero, se acercó y lo mató. Cuando Moisés vio esto, dice el relato, la ilustración aquella, quedó completamente sorprendido. Le dijo al Creador, Señor del universo, te pido, dame a conocer tus caminos. Esto es lo que he visto y me sorprendió. Porque el segundo hombre que encontró la cartera perdida ganó, mientras que el tercero, que nada encontró, murió asesinado. Le dijo el Creador, todo lo que viste es recto y justo. El primer hombre quien perdió la cartera la robó al segundo hombre que la encontró. Simplemente llegó el verdadero dueño y encontró lo que le había sido robado. El tercero, el que fue asesinado, mató al padre del primer hombre sin que éste lo supiera. Por lo tanto, yo dispuse la mano del primer hombre para que lo mate y vengara la sangre de su padre. Tremenda historia. Esto es un relato interesante de la oralidad del judaísmo. Por eso les comentaba que hay relatos, hay historias, hay esos relatos que pasaron de la oralidad hasta que se escribieron y nos dan una luz interesante para entender ciertas cosas de los caminos del Creador. ¿Qué aprendemos de esto? El escritor nos dice acá, aprendemos de esto que el Creador mismo dispone que a los que les llega pena de muerte sean ejecutados por los vengadores de la sangre, así se le llaman, los vengadores de la sangre. ¿Es acaso que Dios coloca en el corazón de una persona que mate, que haga daño? Aunque ya es un tema que vamos a ver más adelante, que es el tema del libre albedrío, que también se va a exponer en
en este comentario o en este libro, pero adelantando un poco de ello, para que no les quede esa inquietud, como ese sinsabor. No es que Dios coloque en el hombre que robe o que mate, sino que cada uno de nosotros tenemos el libre albedrío. El que roba, roba porque esa es su esencia, su naturaleza ya. Él decidió actuar así sin que Dios tuviera que colocarle en el corazón ese sentimiento. Simplemente él lo hace porque tiene esa inclinación fuerte en él y no la corrigió o no la ha corregido aún. Entonces, esa inclinación lo lleva a hacer ese acto. Lo mismo aquel que mata o que asesina sangre inocente o asesina al inocente, perdón. Esa persona tiene en su corazón ese chip, valga la expresión, tiene esa programación por su naturaleza, es su libre albedrío. Cada persona decide qué camino escoger y eso lo sabemos cada uno. Mientras dos personas van al mismo colegio, dos chicos, finalmente al encontrarse 30 años después, cada uno ha tomado un destino muy diferente, ¿cierto? Por su libre albedrío, el uno se casó, el otro no, el uno decidió ser una persona de bien y tal vez la otra persona decidió ser una persona al servicio del mal, por así decirlo. Lo cierto es que es asunto de libre albedrío. ¿Ya? Entonces, con estas personas que por su libre albedrío han escogido esos caminos de violencia, esos caminos del robo, aquí se le llama el vengador de la sangre o los vengadores de la sangre. Esa persona es puesta justo en el camino para que venga a tomar venganza, haga la venganza de aquella persona que había matado y no había pagado ese asesinato. Entonces, justo el Creador coloca en el camino a un vengador de la sangre, por así llamarlo, como lo llama el autor, y él es el que va a ejecutar ese juicio finalmente, ¿ya? Pero es porque esa persona, un justo no le va a aparecer en su corazón la inquietud siquiera, ni decir esta mañana me desperté con una revelación porque ando tan cerca de Dios que yo debo ejecutar un juicio contra otra persona, y el juicio es un juicio contra un asesino. No, eso no suele suceder y no sucede. Pero el que realmente tiene esa mala inclinación de matar a sangre fría, esa persona va a ser puesta en el momento en el camino de esa persona que no se ha puesto a cuentas, que no ha pagado las cuentas y que tiene esa deuda de la sangre inocente sobre sí. Y esto es lo que nos muestra este relato en este momento. Efectivamente, al mirar la historia, si la miramos desde una óptica que nadie conoce lo que hay detrás de lo que hemos leído, si alguien mira ese ejemplo, el hombre se le cayó su billetera mientras tomaba agua del manantial, no se dio cuenta, después llegó un segundo hombre, la encontró, wow, me encontré esta billetera y está llena de plata o de oro, me la voy a llevar, no hay nadie acá, me la llevo, ¿cierto? Hasta ahí, ok, cualquiera diría, wow, me alegro porque qué cosas del Creador que me puso en el camino, ¿no? El caso es que después llega el tercer hombre, como lo vemos en el relato, y de repente él también va al manantial. Cuando llega el dueño, el primer hombre que había perdido su billetera llega y reclama y dice, yo no la agarré, y él realmente no la había agarrado, pero resulta que ahí es muerto, se le da muerte. Entonces pareciera que eso fue una situación injusta, murió un inocente, pero al saber detrás de lo que había pasado, resulta que este que murió, como lo muestra el autor, este que murió a manos de aquel hombre que perdió su billetera, era el que había matado a sangre fría al padre de este primer hombre que había perdido su billetera y no lo sabía. Simplemente así fueron las cosas, del azar, de la casualidad, no, así fueron las cosas. Y el segundo que recibió ese dinero como de gratis, de suerte, no fue tan de gratis porque él en el momento lo había perdido y solo que ahí fue cuando lo recuperó, sin que lo supiera, que lo había perdido a manos quizá de ese hombre. Entonces, ese es el relato, esa es la cuestión, que cuando las cosas no se conocen de fondo, no se conoce lo que hay detrás de, podemos pensar, esto fue injusto, o qué de buenas aquel hombre que se encontró aquello, qué de buenas qué de malas Pero resulta que detrás de cada circunstancia, lo que nos quiere mostrar el autor es que Dios está moviendo detrás de cada circunstancia, de cada cosa, y nada, absolutamente nada es un accidente ni es una situación del azar. Como lo veíamos en un capítulo también anterior, antes de una parte, del comienzo de la fe, la voluntad del Creador. El Creador tiene sus maneras para actuar y nosotros simplemente no entendemos nada.
Vamos a seguir con la lectura. Entonces aprendemos de esto que el Creador mismo dispone que a los que les llega pena de muerte sean ejecutados por los vengadores de la sangre. De estos dos ejemplos vemos que existe una exacta divina supervisión sobre todos los sucesos del mundo, hasta lo que parece ser un accidente está realmente dispuesto por el Creador, con una supervisión individual, según sus justos cálculos. Así, a lo largo de la vida el hombre se encuentra con muchos acontecimientos que parecen completamente injustos. Pero eso es porque ve solo una parte del todo, lo que hablábamos hace un momento. ¿A qué se parece esto? Y esta ilustración me parece espectacular. A una persona que fue a ver un espectáculo, que fue a ver una película, de cine. Y llegó con mucho atraso, llegó tarde. Cuando entró, la película ya estaba cercana a su fin. Sobre el escenario había alguien que estaba golpeando violentamente a una persona. Sin pensar dos veces, el hombre que llegó tarde lanzó un grito y dijo: malvado, qué malo ese hombre, ¿qué es esto? Golpear así a un pobre hombre. Lo silenció uno de los espectadores y le dijo: cállate, cállate. Si hubieras visto la película desde el comienzo, hubieras entendido que estos golpes son muy pocos por lo que este malvado tirano le ha hecho a aquel que ahora está en el papel de que está cobrando la venganza. Así como este ejemplo, así es el hombre limitado en su visión. No ve sino una pequeña partícula o parte del todo. Él no conoce todo el pasado de cada alma. Es decir, el hombre llegó tarde a la película y no vio lo primero que había acontecido. Por ende, al ver esta circunstancia que lo dejó perplejo, lo único que pudo decir fue: esto es injusto, esto es terrible, esto es inconcebible, no puede ser así. Entonces, es porque llegó tarde a la película. Y ¿sabe una cosa? Que usted y yo también llegamos tarde a la película. Realmente, según el calendario y las cuentas hebreas, estamos en el año 5781. Estamos casi cumpliendo los 6000 años de historia humana, al menos como nos relata así la Sagrada Escritura, desde la puesta de Adán y Jabá o Eva en el Gan Edén, en el huerto del Edén, en el jardín del Edén. Llegamos tarde, estamos en esta época y no hemos visto toda la historia desde la creación, no lo conocemos. Por ende, parece que muchas cosas de las que vemos nos dejan perplejos, no entendemos, no comprendemos, y solo quedan enigmas, intrigas, preguntas y más preguntas. ¿Y por qué esto? No estoy de acuerdo con esto que sucede, no estoy de acuerdo que aquello y lo otro, pero es porque simplemente usted y yo hemos llegado tarde a la película. Y ese pequeño detalle de no conocer la trama desde los inicios, porque es imposible que lo podamos conocer, eso, no conocer toda la historia, hace que en este momento de nuestra vida no entendamos realmente lo que está sucediendo. Por eso este capítulo se llama No entendemos nada. Retomo la lectura. Así es el hombre, limitado en su visión, no ve sino una pequeña parte del todo. Él no conoce todo el pasado de cada alma, qué le ocurrió en reencarnaciones anteriores y qué cuentas vino a cerrar en esta encarnación. Así dice el autor. Tampoco sabe lo que hay detrás de las condiciones de vida de cada hombre, por qué uno tiene un determinado defecto, por qué otro tiene tales condiciones de vida, etc. Bueno, como les decía, y los que siguieron el video ayer, los que me acompañaron en la sesión de ayer, y si tú me acompañaste en la sesión de ayer, pudiste ver que ayer les hablaba acerca de que en este libro el autor va a hablar de la reencarnación y de encarnaciones, ¿cierto? Ayer explicaba, y para no ahondar otra vez en el tema, porque ya lo expliqué en el video, en la clase o en la sesión número 2 de la lectura, explico este asunto, que nosotros no vamos a ver el enfoque desde el plano de la reencarnación, que nosotros pues, para las personas que creemos en toda la Sagrada Escritura, Tanaj, Hibri Hadashah, o Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que tenemos clara por el complemento de los dos tomos, por así llamar, el Antiguo y el Nuevo Testamento, sabemos que está escrito, como así está escrito en el Nuevo Testamento. Está escrito que el hombre muera
una sola vez y después de esto el juicio, ¿cierto? Que muera y después de esto el juicio. Así lo dice, que muera y después de esto el juicio. Entonces no hay esta reencarnación. Sin embargo, hablaba de que la postura que nos muestra el autor es producto de la filosofía judía, ¿cierto? De hacer, bueno, los cálculos, las interpretaciones X y Y son posturas, son interpretaciones. Sin embargo, a que nosotros no compartamos la postura de la reencarnación, no lo compartimos, al menos en este canal, en esta casa de estudio, Beit Torah, casa de enseñanza. Igual, entiendo que también pueden haber personas en nuestro público que sí crean en la reencarnación y sí crean que vienen y encarnan. Entonces, pues cuando miran la postura de este interesante libro, de este autor, pues seguramente va a encajar más en tu postura, ¿ya? Pero en el caso nuestro, que nosotros no lo vemos de esa manera, ¿cuál es la visión? Dice acá que finalmente el hombre no conoce el pasado de cada alma, qué le ocurrió en reencarnaciones anteriores y qué cuentas vino a cerrar en esta reencarnación. Bueno, ¿qué es lo que yo les quiero, cuál es el enfoque que yo les quiero presentar? Y seguramente ustedes van a estar muy de acuerdo conmigo. En la anterior parashá o porción de Torah, que se lee en todo el pueblo judío y todos los Bene Israel, los hijos de Israel, los herederos de la promesa de Israel, estábamos hablando de una parte en la que Moisés, está hablándole al pueblo, y para colocarlos en contexto, ha sucedido que el pueblo, por causa del pecado, de la queja, el pueblo se había perdido el privilegio de entrar a la tierra prometida. ¿Quiénes? Los que fueron mayores de 20 años, no se les fue permitido entrar a la tierra prometida por causa de la duda y la queja cuando enviaron a los 2 espías a mirar Jericó. Entonces, cuando llegaron con el informe, los 2 espías, la mayoría se desanimó porque de los 2 espías, 10 espías trajeron un informe muy negativo, que la tierra de Jericó, en ese lugar habían gigantes, que realmente ellos se veían delante de todos esos hombres de ese lugar como langostas. Finalmente ellos los aplastarían a los israelitas y no son nada ante ellos, básicamente, que los hombres de Israel finalmente no tenían nada que ir a hacer allá, ya que allá los iban a ser destruidos y iban a la guerra. Entonces ese informe desmoralizó el pueblo y entonces dijeron, pues no queremos entrar a esa tierra, como vamos a ir a una tierra que Dios nos promete, a donde vamos a ir, quizá vamos a ser todos muertos a espada. Entonces, dada esa incredulidad del pueblo y dada la queja que vino al respecto, ¿qué sucedió? Que los mayores de 20 años no les fue permitido entrar a la tierra prometida. Es así como entonces el pueblo tiene que divagar 40 años en 42 estaciones que tienen que recorrer. Y en cada estación hay una enseñanza, hay un aprendizaje. Y durante todo ese camino, uno a uno, hasta que toda la generación que era mayor de 20 años, en ese momento, en ese suceso, durante esos 40 años, todos murieron, menos Yoshua y Caleb, o Josué y Caleb. Ellos 2, que eran mayores de 20 años, por traer un buen informe, ellos estaban entre los 12 espías que fueron a buscar, mirar la tierra y traer el informe para el pueblo, porque el pueblo así lo pidió. Como ellos trajeron un buen informe y alentaron al pueblo, pero sin embargo el pueblo no quiso escuchar, sino a los 10, entonces ellos 2 se excluyeron de ese juicio, ellos sí pudieron entrar, y el resto, los que eran hasta menores de 20 años, fueron los que pudieron entrar a la tierra prometida. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué traigo a colación esto? Ya que los mayores de 20 años, ¿cierto? Ellos fueron los que murieron en el camino para llegar a la tierra prometida. Los que finalmente heredaron la tierra de la promesa fueron los hijos. Ojo, porque aquí es como yo quiero llevar el enfoque. En lugar de la reencarnación, yo lo quiero mirar entre padres e hijos. Es asuntos generacionales. Entonces, los padres no pudieron entrar, pero los hijos sí. Pero Moshe, vemos en la enseñanza, terminando el libro de Números, y si miramos una vez más el libro de Deuteronomio, comenzando, Moshe empieza a hacer el recuento de lo que pasó después de que recibieron la Torá en el Sinaí,
y dice cómo los padres, por así decirlo, erraron en el camino y por eso esos pecados, esas equivocaciones, esos asuntos que el pueblo no pudo corregir, esa mentalidad de esclavos que heredaron cuando estuvieron en Egipto. Recordemos que cuando el pueblo salió a caminar hacia la tierra prometida, salieron primero fue de esclavitud a la libertad. Pero ojo a algo, porque se sale de la esclavitud a la libertad. En el proceso de la libertad hay que desposeernos, valga la expresión, hay que despojarnos de esa mentalidad de esclavo, a todo aquello que nos esclaviza, sea un vicio, sea un mal hábito, sea a lo que es malo, a lo que es malo, me refiero malo para nuestro desarrollo personal, nuestro desarrollo familiar. Entonces, todo aquello que no me permite avanzar me está atando, me está esclavizando. ¿Por qué no saco el título? ¿Por qué no soy más productivo? ¿Por qué? Etcétera. Todo aquello que uno dice, esto me resta, me frena. Entonces, cuando se sale a la libertad, hay que hacer morir en el camino, así como murieron los padres que no corrigieron su herencia de esclavos en su mentalidad, estaban en el camino de la libertad, o en el camino de la libertad, mejor dicho, y no se despojaron de esa mente de esclavos, porque de vez en cuando decían, oh, si mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, así fuéramos esclavos, pero comíamos, teníamos, etcétera, etcétera, pero eran esclavos y no tenían la libertad. Y en el camino de la libertad hay mucho esfuerzo que hacer. Y la fe se pone a prueba, la confianza en el Creador se pone a prueba, mi dependencia en Él. Entonces, como los padres no corrigieron sus aspectos de esclavitud, su mentalidad de esclavitud, eso les impidió heredar la tierra. Ahora la reprimenda de Moshe, cuando ya están por entrar, ¿quiénes? Los hijos, porque los padres habían muerto. Resulta que Moshe empieza a darles un discurso, valga la expresión, una reprimenda a los hijos. Pero cualquiera podría preguntar, pero Moshe, se te está olvidando algo. Serán 2 años de Moshe que él estará pensando que él está hablando es a los viejos que murieron, a los viejos que pecaron, pero él se le olvidó que tal vez ellos ya murieron y piensa que la generación que está frente a él es la generación que no se corrigió y no se da cuenta. Moisés tal vez le está fallando la visión, su mente, y le está hablando, él piensa que le habla a la vieja generación, a los padres, y realmente le está hablando a los hijos porque la generación que hizo lo incorrecto, que no se corrigió, ya murió. ¿Será que Moisés no tiene presente esto? Claro que sí lo tenía presente. ¿Qué es lo que pasa? Moshe le está hablando a los hijos y les está diciendo, hijos, de alguna manera, por así hoy parafrasearlo y llevarlo a nuestro entendimiento, hijos, sus padres en el camino no corrigieron esto, aquello y lo otro. Si ustedes no corrigen las cosas, las situaciones que quizá en sus vidas se les pueda presentar y no hacen diferente al proceder, al actuar de sus padres, entonces la consecuencia que va a llegar sobre ustedes no va a ser diferente a la de sus padres. Es decir, al no corregirse, vendrá una situación que les va a impedir heredar la promesa, heredar la bendición, por así llamarle, ser libres. Entonces, todo su camino va a ser como un desierto de 40 años, que es decir, un desierto como interminable, donde la persona quizá va a terminar toda su vida y ni siquiera va a recibir el premio. ¿Por qué? Porque ni siquiera los 40 años, toda su existencia le van a bastar para corregirse. Por eso, la reprimenda es a los hijos. No porque los hijos, porque la generación de menor de 20 se hubieran equivocado. Su mente todavía era inocente, su conciencia, o era inocencia, estaban en inocencia, no con la conciencia, con la que sí estaban actuando los padres. Entonces, por eso aquí cuando dice el libro, el hombre no conoce todo el pasado de cada alma, qué le ocurrió en reencarnaciones anteriores y qué cuentas vino a cerrar en esta encarnación. Resulta, mi querida audiencia, que de repente, si nuestro padre, nuestra madre, tuvo que afrontar una situación de separación, ¿cierto? Un divorcio, por cosas difíciles. Yo creo que a nadie nadie está acá pensando en casarse y decir, yo me caso y en tantos días o meses o años me voy a divorciar y wow, voy a ser feliz. Por supuesto que un divorcio, una separación es una situación muy penosa, es muy difícil. ¿Y qué sucede?
que si de pronto uno de nuestros padres, o nuestros padres, perdón, ellos tuvieron que verse en esa situación y no la pudieron corregir, controlar, ¿cierto? No la pudieron cambiar. Ahora nosotros, cuando llegamos a una situación similar, ya no somos los chiquillos de menos de 20 años, sino que ya nos vemos en la edad adulta con la conciencia y nos casamos. Y resulta que nosotros no le preguntamos a nuestros padres, o más bien, nuestros padres no le enseñan a sus hijos, hijos, es momento que yo tenga un tiempo especial contigo. Hijo, quiero hablarte de corazón a corazón, de alma a alma. Quiero que sepas mis errores en mi vida, que yo no corregí, y qué circunstancias fueron las que me llevaron a no cambiar y a seguir en la misma situación que quizá en un momento a tiempo pude haberla corregido, una mala decisión, un mal paso, y eso me llevó a un descalabro en mi vida personal. Y yo no quiero, hijo, que tú pases por esta situación que yo tuve que pasar, esta situación difícil, penosa. Entonces quiero hablarte de cuáles fueron los errores que yo tuve, cuáles fueron las situaciones que yo tuve. Quizás si yo hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, y empieza a sincerarse, a mostrarle cuáles fueron aquellas cosas que esa persona, que su padre no corrigió, y si él de corazón le cuenta a su hijo o a su hija esas cosas, lo mismo una madre o un padre, habla de corazón, ¿qué va a pasar? Que su hijo ahora está recibiendo esa enseñanza e instrucción de su padre, porque la instrucción de un padre, y quizá si tú me escuchas en este momento y ya eres padre o madre, y quizá tú piensas que linda instrucción, lindos consejos le voy a dar yo a mi hijo o a mi hija, o ejemplo, si no he sido la mejor persona para llevar mi vida, mucho menos para aconsejar, creo que yo soy la menos indicada o el menos indicado, mejor no le digo nada a mi hijo, que espero que él tome una mejor decisión, un mejor camino y se corrija él mismo. Yo no tengo la autoridad, no me siento en autoridad para hablar con mi hijo o con mi hija y enseñarle de mis errores, de mis fracasos, de mis yerros, pero hablarle con sinceridad. No hablarle es que la otra persona me llevó a hacer, es que la otra persona hacía, no, es hablar de lo que yo como padre erré. Y no porque uno hable con un hijo de sus errores, de sus fracasos, de sus falencias, de las cosas que no pudo cambiar, no le va a ser una menor autoridad como padre. Todo lo contrario, cuando un padre puede hablar de sus errores con sus hijos, está asegurando de cierta manera que ese hijo no vaya a correr la misma suerte de las equivocaciones de su padre. Aquí se habla de las reencarnaciones anteriores, que en otra vida vino y no corrigió y ahora en esta vida viene a corregirse. Pero yo les digo no. Yo les digo mi enfoque es en otra vía. Los padres no se corrigieron, como lo vemos en la enseñanza en Deuteronomio o en Números. Y entonces ahora Moshe le está hablando a los hijos, corrijan. No una reencarnación pasada, corrijan lo que su generación pasada no corrigió. Si corriges lo que tu generación antepasada no corrigió, te va a ir bien. Pero si no corriges, no vas a estar bien, vas a estar en problemas. Entonces, cuando hablemos acá, cuando el libro nos muestre, nos hable o toque la palabra reencarnaciones, yo quiero que usted, mi oyente, piense, reencarnación, ¿qué de mi generación anterior? ¿Qué de mis abuelos? ¿Qué de mis tatarabuelos, bisabuelos, de mis padres? Debo estar alerta, qué cosas ellos no han corregido, no hicieron, y quizá ahora es el turno de que yo lo corrija, que yo haga, que tome el cambio, que tome la iniciativa. Ya también hay un dicho muy acertado, bueno, un dicho o una expresión que me parece que es linda, no porque tus padres hayan estado en una situación de pobreza, tú tienes que seguir en una situación de pobreza. Si tus padres fueron pobres, y así les correspondió en ese momento, nacieron en cuna de pobres, y
les tocó afrontar y no fue fácil para ellos salir, superar esa pobreza, porque hay tiempos difíciles. Y cada uno, como nos muestra el libro, a veces nos preguntamos por qué a mí sí me tocó una casa, una familia donde reinaba la pobreza, donde reinaba la escasez, donde todo era tan poco y en mi medio no pude ni estudiar, ni prepararme, ni progresar, no pude surgir, ¿cierto? No es una cuestión de mala suerte, es que el Creador, el Santo bendito es, así lo designó para tu bien y para el bien de tus generaciones futuras. Piénsalo en perspectiva. Si a ti te tocó nacer en una situación de pobreza, tus hijos al ver esa situación y ver el esfuerzo que tú pusiste para levantarlos, seguramente tu hijo o tus hijos van a decir, caramba, hay que corresponder a mi padre, a mi madre, se han esforzado de gran manera, yo no puedo hacer menos que eso, debo esforzarme, debo honrar su esfuerzo, debo honrar su sacrificio, tengo que darle la satisfacción de que vean que mi vida está bien y yo poderles ayudar, recompensar todos sus esfuerzos, ¿cierto? Y lleva a su generación siguiente, a sus hijos, al esfuerzo, al trabajo, a luchar y entiende que nada es gratis y se prepara y lucha. La bendición, a causa de la pobreza de su generación anterior, de esos padres, la nueva generación entonces se esfuerza y tiene méritos y tiene bendiciones, es una generación de conquista. Pero si, como lo vemos también, pero si los padres se les fuera dada toda la abundancia material, la riqueza, sin sabiduría o sin inteligencia financiera, ni inteligencia emocional, ¿qué pasaría entonces con esa generación, con sus hijos? Simplemente sus hijos, al ver que hay la abundancia, no se hubiera forjado el carácter de conquistadores, el carácter del león que lucha por la presa, sino el facilismo. Lo tengo, derrocho. Lo tengo, no me cuesta. Y lo que no me cuesta, hagámoslo fiesta. Entonces, cada cosa, si lo miramos en perspectiva, es una gran bendición. No estoy diciendo con esto que el que quizá le correspondió estar en abundancia y sus hijos nacen en la abundancia, en la riqueza, vaya, estás en desgracia, ¿cierto? No, pero si no tomas en cuenta y le enseñas a la generación que viene de ti, que las cosas se consiguen con esfuerzo, con sacrificio, esa abundancia se les va a perder si no la saben administrar, si no aprenden a cazar la presa, por así llamarlo. Entonces, nada es un mal, todo viene para un bien futuro, para un bien mayor posterior, como lo decimos. El mundo venidero es más allá de lo que vemos hasta nuestra nariz, lo que nuestros ojos alcanzan a ver a 1 kilómetro a lo mucho. Va más allá que eso. Entonces, todo lo que el Eterno le permite al ser humano es para su bien eterno, es para su bien futuro. Si no alcanzas a ver que hay un bien eterno, entonces piensa que hay un bien futuro, como el ejemplo que te estoy dando. Y es muy valedero y es muy acertado. Si lo filosofamos con toda la perspectiva no religiosa, vamos a encontrar que así es. Entonces, el hombre no conoce todo el pasado de cada alma, qué le ocurrió en reencarnaciones anteriores y qué cuentas viene a cerrar en esta encarnación. Entonces, en perspectiva, yo no conozco qué ocurrió en mis reencarnaciones anteriores, vamos a reemplazar reencarnaciones por mis generaciones anteriores. Yo no sé qué pasó en mis generaciones anteriores, cuál es mi papel. Si mis padres no han querido hablar conmigo de sus cosas, entonces yo debo hablar con ellos, sincerarme y decirle, padre, madre, yo quiero que tú me enseñes de tus errores, por favor, para que tú veas en mí que no una situación que te cause tristeza y que no veas en mí una situación difícil que a ti te tocó vivir y que yo tenga que pasarla. Si tú me enseñas, me muestras qué fue lo que te llevó a caer en ese error, quizá yo pueda también corregirlo en mi camino. No que yo vaya a corregirlo de mi padre o de mi madre, sino que yo lo voy a corregir ahora en mi camino, en mi encarnación, es decir, en mi vida. Puedo corregir lo que mi generación anterior, quizá ellos no pudieron corregir, llevándolo al espejo de la reencarnación, en mi reencarnación anterior, es decir, más bien en mi generación anterior, que no corrigieron y que yo
debiera corregir. Seguimos con la lectura. También sabe lo que hay detrás, tampoco sabe el ser humano lo que hay detrás de las condiciones de vida de cada hombre. Porque uno tiene un determinado defecto, porque otro tiene tales condiciones de vida, etc. Nosotros a veces no nos tomamos el tiempo, y me incluyo, en hablar con nuestros padres, y sobre todo cuando a veces viajamos, nos casamos, nos vamos a otra ciudad o a otro país, dejamos de hablar con ellos, de hablar de estas cosas, de las cosas que son relevantes, de hablar como los buenos amigos, que así como habla un amigo con otro, no, man, sabes que me equivoqué, no, la metí hasta el fondo, de verdad me equivoqué, hice algo indebido y ahora mi esposa está en esta situación, o le hablé muy fuerte a mi hija, a mi hijo, y ahora resulta que lo herí, lo lastimé y no quiere hablar conmigo, ahora no tiene confianza. Así como se habla con un amigo, un hombre o una mujer habla con su mejor amiga y les pone con el corazón abierto. Creo que así nos falta a veces hablar con nuestros padres, hablar más de sus cosas, escarbar juntos, no para señalar, no para criticar, sino para mirar a nuestro campeón y a nuestra campeona, a nuestro padre y madre y a nuestros abuelos, campeones también de la vida, y conocer cuáles fueron sus mayores victorias y cuáles fueron sus mayores derrotas, cómo lo lograron hacer sus grandes victorias y cómo lograron llegar al descenso en sus grandes derrotas. ¿Qué fue lo que los llevó a eso? Y dice, y bueno, y no solo para yo buscar mi beneficio, sino que dice acá, nadie sabe lo que hay detrás de las condiciones de vida de cada ser humano. Nosotros por lo menos deberíamos saber cuáles fueron las condiciones de vida que les tocó a nuestros padres, ¿cierto? La persona que ha visto de nosotros, la que nos levantó, nuestros abuelitos, si están vivos aún. Es interesarnos un poco más, con alma, vida y sombrero, con corazón. Por eso, para poder yo en mi vida corregir y tal vez también yo darle un bálsamo, un refrigerio a esta persona que merece mi admiración, mi cariño. Dice, sigo con la lectura para terminar este párrafo y con esto cerramos. Si tuviera el hombre el mérito para ver profundamente, sabría que todo está exactamente calculado con el máximo de justicia y misericordia y no tendría ninguna pregunta jamás. Ojo que esto es muy bonito. Si tuviera el hombre el mérito para ver profundamente, ver el corazón, ver allá las causas, mirar y como de repente ver una película en perspectiva de esa persona y de lo que me está aconteciendo, sabría que todo está exactamente calculado con el máximo de justicia y misericordia. Resulta que esa es la balanza, justicia y misericordia. Yo no puedo ser el justiciero, solo justicia. Tampoco puedo ser solo misericordia. Tiene que estar el equilibrio, porque el equilibrio es importante. Y ese equilibrio perfecto de la justicia y la misericordia, lo maneja con una perfección absoluta el amo de todo el universo, el amo y creador de todo lo que vemos y aún lo que no vemos. Y así, al ver que todo está exactamente calculado, si pudiéramos ver, veríamos que todo está calculado perfectamente por Él, en su justicia y su misericordia, y así no tendríamos ni una pregunta jamás. Entonces, mi querido, mi querida que me estás acompañando esta noche con esta sección de lectura, no entendemos nada, ya es evidente. No entendemos por qué tanto problema en mi hogar, tanto problema en mi matrimonio, o tanto problema con mis hijos, o tanto problema con mis jefes, tantos problemas con mis compañeros de trabajo, tantos problemas con mis amigos, por qué tantos problemas con mis hermanos, tantos problemas con mi dinero, tantos problemas con mis cuentas bancarias, con los acreedores, con los deudores, con los que me deben a mí, por qué tantas cosas, tantas situaciones. No entendemos nada, es lo que nos quiere mostrar este libro. Sabiendo que Dios, el Creador, está tejiendo todo, moviendo las fichas de tal manera que lo que te quiere y me quiere es bendecir y me quiere guardar mi camino. Y por supuesto, Dios en su visión no es inmediatista como nosotros, Él sí piensa en el futuro y Él está pensando en cada cosa que nos coloca a nuestro camino, en frente nuestro, no solo para bendecirme a mí,
sino para bendecir lo que yo más amo, que son mis hijos, mi generación futura. Entonces, todo lo que el Creador nos permite recibir y aquellas privaciones que también nos son presentadas, que uno desea esto, desea aquello. Es que yo deseo un esposo más cariñoso, podría pensar ella. Es que yo deseo un esposo que sea más comprometido conmigo, que esté más atento. O el hombre, yo deseo una mujer que esté más dispuesta para mí, que sea cariñosa, que no pelee tanto, que no hable tanto y me cargue con tanta cosa, que mire más en objetividad las cosas, que mis hijos sean un poco menos rebeldes, por lo menos eso me consolaría, pero, o que mis cuentas, que mis deudas como que ya, terminen un poquito, ya, que me dejen tranquilo un momentito. Resulta que todo está articulado para un bien mayor. Simplemente, así como vemos en estos ejemplos, no entendemos nada. Entonces, ¿qué debemos ir? ¿Qué debemos hacer? Ir a la fuente. Moshe quiso que el Creador le enseñara los caminos. En este relato de la tradición, vemos que Moshe se sorprendió cuando tuvo la oportunidad de entender los caminos del Creador. No los pudo entender ni siquiera Moshe, sino es porque el Creador mismo le explica lo que pasó, no hubiera entendido. Ni siquiera Moshe, el hombre que habló cara a cara con el Creador, que estuvo con él frente a frente, ¿cierto? Ni siquiera él pudo comprender los caminos del Creador. Y de hecho, nosotros, para comprender los caminos del Creador, la única forma sería verlo cara a cara, pero ninguna persona puede verlo cara a cara, porque este cuerpo se desvanece ante su presencia, no puede resistirla, no podemos verlo y vivir. Entonces, lo que nos resta es entender que no entiende nada. Y como lo miramos en una lectura anterior, dice, no entiendo nada, no comprendo nada, solo sé que todo lo que está sucediendo es para un bien mayor, es para mi bien y Dios así lo tiene determinado. Muchas gracias por acompañarme en esta sesión de lectura y en estos comentarios. Será entonces hasta mañana una próxima sesión de lectura y comentarios. Quiero que me acompañes mañana. Esto se sigue colocando más interesante. Bye bye. Shalom.